Señoras y señores, señor Marcelo Custapache. Gracias, Marce. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Bien y vos? Bien. Tienes la manito calientita, yo la tengo fría. Costa linda. Vos yo voy a venir de afuera. Claro. 12 grados ahora, la sensación de ser 8. Sí, sí. Y esta noche 2 grados, ¿no? O mañana 2 grados. Mañana no sé. mínima 2 Pasa grados. que mañana ya Mañana es pasado y esta Igual noche. esta noche vamos a estar todos como locos. Con Claro, Uruguay. hoy Uruguay. no se siente el frío. No, pero Recién. bien, tenemos que estar contentos. Yo creo que sí. Bien, ¿Cómo vamos. andás? Bien, muy contento. Hoy les traigo una historia como para entrar en calor. Ajá. Hay muchas historias de estas, Luis, y bueno, y a veces, digo, no se pueden contar muchas veces por las características que tiene. Esta es una historia muy fuerte, pero muchas veces te empezás a enterar después de la historia, a medida que va avanzando la investigación y por lo general la primera información que te llega es muy escueta. Esta es una mujer que desapareció en la zona de Morón, en Buenos Aires, de 46 años, Fernanda Rospide Suárez. A mí me contactan a través de Fiscalía. Hace un par de semanas hablamos yo colaboro con varios fiscales en Argentina. Y este caso era un caso muy paradigmático porque, digamos, estaba de alguna manera vinculado a un abogado muy poderoso de esa zona porque su familia era como fundadores de esa zona. Y tenía, digamos, un alto cargo político, por decirlo de alguna manera. Entonces, la investigación siempre corrió como bajo ruedas y después incluso cuando se terminó resolviendo, hubo un cierre medio extraño, ¿no? Pero en definitiva, la historia en sí es esta mujer de 46 años, la última vez donde la vieron era en Morón, en la terminal donde salen los trenes, que supuestamente iba a Chubut, que era oriunda de ahí. El compañero, la pareja que hacía 10 años que vivían juntos, la llevó a la terminal de allí, de Morón, y ella de ahí se tomaba un tren a Buenos Aires y después ahí un ómnibus hacia Chubut, donde era oriunda. Su mamá aparentemente estaba con problemas de salud y ella iba a visitarla. Me traen el nombre completo, la foto, la fecha de nacimiento y una prenda, como habitualmente sucede. ¿Enseguida te la llevo? No, a mí me contactan, ella desapareció el 15 de septiembre del 2009. Sí. Y yo recibo en noviembre recién el pedido de Fiscalía. Bien. Porque no podía andar con ella. Me pongo en contacto con los elementos y en cuanto toco una prenda, una blusa que me habían llevado de ella, me genera un desprendimiento de energía muy fuerte vinculado a una muerte violenta, por decirlo de alguna manera. Vos siempre contás que cuando vos sentís O sea, esa especie de eso se desprendimiento, llama psicometría. Ajá. Es la posibilidad de obtener información a través de un objeto de la Y persona. eso siempre fue, o sea, en un 100%, cada vez que pasa eso, se confirma Y que yo no la te puedo persona está asegurar muerta. en un 100%, pero digo, de los casos que he podido corroborar, el 95% de las veces Fue así. coincide. A veces pasa que da error, por ejemplo, en personas que están bajo barbitúricos o muy empastilladas, o personas, por ejemplo, que tienen esquizofrenia, que no, por alguna razón no se puede posicionar. O sea, yo siempre digo que el hecho de estar vivo, estamos emitiendo información a través de los sentidos y es como que estamos interactuando con la corteza terrestre. Entonces, yo cuando tomo contacto con una prenda de una persona que ha fallecido, es como que envío la señal y si la persona está fallecida, es como que rebota y eso genera ese desprendimiento y asociado en este caso a una muerte violenta, ¿no? Por sofocación, me da la sensación de como que había un golpe y había una sofocación. Inmediatamente a eso empiezo a ver como unas tallas en madera, era como unas tallas oscuras y veo que hay como flores y en un momento empiezo a distinguir la imagen de un ángel, era como un ángel, una talla de un ángel y me doy cuenta que se trata de un espejo, porque empiezo a ver reflejado en ese espejo. Primero veo como que ella se refleja en el espejo y después veo a un hombre de unos 50 años que se miraba frente al espejo y se peinaba frente al espejo. Y era como que
interactuaba con ese espejo. Era como una sensación extraña y era como que yo estaba viendo la imagen desde adentro del espejo, ¿no? Una y otra vez. Pasé esa información a Fiscalía, que por sí era muy extraña, ¿no? Imagínate, esa información era como que no estaba definiendo nada y sin embargo yo entendía que tenía mucho que ver con el lugar donde ella se podía encontrar. Se hicieron investigaciones y estaba muy difícil poder intervenir en la casa de ese abogado por las características y la influencia que tenía. Un par de meses después que yo intervine, o sea, yo intervine en noviembre, en enero hubo posibilidad de conseguir una orden de cateo y con la excusa de buscar pruebas para investigar, este señor autorizó, hicieron un relevamiento en una casa muy importante. Era la base de la casa era de mediados del siglo XIX, o sea, de 1860 aproximadamente, y sobre esa base habían construido a principios del siglo XX una casa de mejor calidad, pero la estructura de la casa en sí estaba, que se trataba de un sótano de piedras, que este abogado lo había, digamos, reciclado y había hecho un lugar de juegos, había un pool, y había un lugar donde él tenía un escritorio, e incluso tenía una especie de bodega, le gustaba coleccionar vinos. Y bueno, se hizo un relevamiento en la parte de atrás y se hizo un relevamiento fotográfico de la casa y no pudieron encontrar, digamos, nada. Incluso fueron con perros en la parte de atrás a ver si había posibilidad de que hubiera enterrado, porque era un terreno muy amplio, muy grande, con una parte de quintas, pero no pudieron encontrar nada. Siguieron pasando los meses y mientras tanto iban haciendo una investigación desde el punto de vista científico. De alguna manera pudieron comprobar, porque la coartada que tenía este señor era que él había llevado a su mujer a la terminal ahí en Morón, y de hecho había una cámara que tomaba el momento que el auto de él paraba y bajaba una mujer, pero la mujer no coincidía exactamente con las características que tenía. De la que había Claro, que tenía su esposa. Luego me fui enterando que había una relación un tanto extraña entre ellos, porque esta mujer era oriunda de Chubut, había llegado a Buenos Aires en 1977 y había ido a esta casa, a la misma casa donde ella desapareció. Con 14 años llegó a trabajar, digamos, como empleada doméstica. Antes se acostumbraba mucho a eso, que venían jóvenes del interior y de alguna manera las tomaban para trabajar y cuidar los niños y bueno, y hacían, vivían así en las casas de familia. Incluso yo me acuerdo, soy del interior, muchas veces pasaba eso también con jóvenes, ¿no? En ese momento ella tenía 14 años cuando llegó a Buenos Aires y él tenía 22. Después, averiguando con Fiscalía, me entero que él, bueno, tenía su novia en su momento, se casó, tenía 2 hijos y se separó de su mujer, supuestamente por violencia doméstica. Aparentemente tomaba alcohol y cuando tomaba alcohol se ponía agresivo, incluso tenía unas denuncias presentadas por la ex mujer y después se fue a vivir con esta mujer a esa casa. Resulta que esa mujer era la de 46 años, era la misma joven que había ido a trabajar en su casa, o sea que se conocían de anterioridad. Ahora, siguió pasando el tiempo y 2 meses después, o sea, estamos hablando en marzo, principio de abril, piden otro relevamiento en la casa y cuando las fotos que tenían de relevamiento ve que en la parte de abajo donde estaban las paredes de piedra encuentran ahí está la foto de un espejo que tiene una talla y tiene un ángel en la parte de arriba que coincidía con la descripción que habías visto vos. Había visto. Eso lleva a que piden autorización a un juez de otra provincia y permite, digamos, hacer allí una intervención y un cateo de investigación y sacan el espejo y detrás del espejo
eran piedras grandes que estaban encastradas, porque eso daba, digamos, al subsuelo, al terreno, y ven en detrás del espejo que el cemento que estaban encajadas las piedras, era un poco más claro que el resto, y empiezan a tocar las piedras, se desmorona y aparece una manta azul y despide un olor fuerte y bueno, encuentran el cuerpo de la mujer ahí. Increíblemente, sobre ese criterio siguen buscando y en dos partes más del edificio, del lugar de piedras, del sótano, donde estaba la bodega, también ven que hay un color diferente y se excava y sale y encuentran un perro, o sea, los restos de un perro con el nombre Angelito en una chapa, y detrás del perro, más profundo, se veía que había algo y encontraron los restos de un niño, de un bebé, y lo que tenía entendido, que al final no pudieron corroborar, era si se podía corroborar el ADN de ese niño, pero el fiscal pensaba que quizás ese niño había sido, digamos, concebido por este hombre y esa mujer cuando eran mucho más jóvenes. Qué siniestro. Estaban los comentarios, es muy siniestra la historia. Y bueno, y ocurrió acá cerca, ¿no? Son esos casos que había mucho hermetismo e incluso se trató de un femicidio, sin embargo lo trataron de otra manera. Este abogado intentó inculpar a unos pintores que estuvieron haciendo una reforma unos días antes, y de alguna manera, digamos, si bien lo procesaron, pero la pena que le dieron no coincidía con lo macabro que había ocurrido. Ahora, esto más allá de estar vos acá y yo, va a quedar como que, oh, qué bueno, pero si vos no hubieses dado esas pistas, no se encontraban. Bueno, nunca claro, más. son pistas que a veces parece que no coinciden o que son como locas, sin embargo después cuando empezás a corroborar en el lugar, en la investigación, terminan permitiendo ubicar un lugar donde en definitiva se encontró el cuerpo. Hay veces que son imágenes que a veces no son compatibles con la realidad, no tienen mucho sentido, pero cuando vas al lugar donde ocurrió el lugar, están esos elementos presentes y de alguna manera están enviando un mensaje, están comunicando. Este caso es bastante trágico y como misterioso, pero digo, hay muchísimos casos de esta magnitud, de estas características, que bueno, que lamentablemente muchas veces tampoco se pueden contar porque son casos muy cruentos, pero este caso me pareció interesante dentro de lo cruento que es, por las características y sobre todo con la imagen de ese ángel que estaba en el espejo de referencia y que permitió un poco por atrevimiento del fiscal y que bueno, ya que estaban, creer y de alguna manera poder resolver este caso, ¿no? Muy bien. Tremendo. La verdad que es... Marce, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene con un testimonio de adicciones. Buenísimo. Bueno, gracias. Un placer, nos vemos. gusto verlo. Nos estamos viendo. El aplauso para Marcelo Cuistapache. Lo despedimos. Lo esperamos el próximo lunes, como siempre, y acordate vos de llamar al